Bueno, pues continuando con el tema del camino mínimo o algoritmo de Dijkstra. Ahora un ejemplo más para que quede conforme o cómo se logra hacer o cómo hacer el algoritmo, mejor dicho. Preparándonos para la PC. Ya. Entonces tenemos este algoritmo que nos pide que hallemos desde A hasta J, el camino mínimo de A hacia J. Con esto nosotros podríamos sacarlo al ojo, lo cual creo que la gran mayoría hace. Pero para la PC así no, el profesor no quiere que lo hagamos directamente porque si tú lo haces al ojo sin poner todas las etiquetas, considérate jalado, amigo. Que no. Entonces tenemos esto, ¿no? Iniciando desde el punto A. Aquí no me importa si es que cojo el camino más pequeño, porque igual tenemos que coger todos para poder para etiquetar cada uno de los vértices. Entonces, como ya he explicado antes, empezamos con el... A ver... Empezamos con A, el vértice de inicio. A, nuestro primer vértice es 0, una rayita que significa vacío, interacción 0. Continuamos. Pasamos al vértice B. B tendría los valores de 6, nuestra distancia 6, proviene de A, A. Cerramos interacción 1. Continuemos con lo mismo. B llega hacia E y llega hacia D. Entonces sumemos 6 más 6 nos da un total de 12, B, interacción número 2. 6 más 7 nos da 13, B, interacción 2. Ahora continuamos con E. ¿Cierto? E toma los vértices G e I. Entonces, 12 más 5, 17, E. Interacción número 3. Ojo, creo que en el anterior video que expliqué que las interacciones quizás no sean importantes, pero considerando para la PC, es importantísimo que pongan las interacciones. O sea, que lo pongan ahí nada más, interacción 0, 1, 2, 3, 4, hasta el número de interacciones totales. Y tenemos a 17E, ahora 12 más 7 me da un 19. Eso de aquí voy a hacerlo un poco aparte porque está un poco muy junto. Entonces tendríamos nuestro I, tendríamos todas las interacciones de I ahí. Tendríamos I con 12 más 7, 19, E, interacción número 3. Ahora, podemos coger G y I. G, 17, llegar hasta J, con 17 más 7 nos da un total de 24, 24, G. Si estás siguiendo un camino, entonces sigue ese caminito. No te vayas. Porque quizás ahí te confundes en sumar o algo, ya. Pero sigue el camino. Entonces tenemos 17 más 7, 24G, interacción número 4. Ahora G también puede ir hacia ahí. Y 17 más 3 me da un total de 20, G, interacción 4. Ahora, eso de las interacciones es importante porque quizás en una pregunta nos podría decir el mayor número de interacciones del camino, o quizás el camino más largo, pero que contenga menos interacciones. Ya, puede ser una pregunta para poder responder, así que es importantísimo. No es tan relevante ponerlo, pero lo considero importante. Ya, tenemos 17 más 3, 20, G. Ahora, si pasamos a G, ahora vamos a I. En I tenemos los valores de 19E y 20G. Entonces, tenemos 19 desde E más 6, nos daría un 25I. Ojo que con una interacción de 4, porque ahí aquí en E estábamos con 3 interacciones. Ahora, si desde el camino de 20G tenemos 20 más 6, tenemos un total de 26, I, con un número de interacción 5. Ya que hemos hecho todos esos caminos A, B, E, G, I, J,
podemos dejarlo y continuamos con este, donde nos quedamos en 13, B. Así que aquí de otro color. Vemos 13, B. Ahora D va hacia F con 13 más 3, 16, D. Interacción número 3. F va hacia I y hacia H. Y en I tendríamos la interacción 16 más 5, 21, F. Interacción número 4. Ahora I se dirige hacia J nuevamente, pero ahora con 21. Entonces 21 más 6, 27. 27, I con un número de interacción 5. Ahora de nuevo a F. Ya nos olvidamos este caminito. Ahora F puede tomar H y J. Entonces de F hacia H tendríamos una distancia de 6. 16 más 6 es un total de 22. 22, F. Interacción 4. Ahora H puede llegar a J. Entonces 22 más 6 da un total de 28. 28, J. Digo, H, perdón. H. Interacción número 5. Nos acabamos con A, B, D, F, I, J, H, J. Ya está concluido. Nos queda el vértice C. O el punto C, o el nodo C. Ahora, de A hacia C tenemos una distancia de 8. Sería 8, A. Interacción 1. Para C puede ir hacia D y puede ir a F directamente. Yendo de E hasta F, 8 más 4 es 12, F. Interacción 2. C hacia D nos da 8 más 5, lo cual también es 13. Oh, demonios. Ya, 13, C. Interacción número 2. Ahora D puede ir hacia F. Tendríamos 13 más 3, 16. 16, D. Interacción 3. Ahora F de nuevamente puede tomar el camino IJ y puede tomar FHJ. Si nos damos cuenta, ese 16 es lo mismo. Así que estaríamos creando el mismo número aquí. Así que podríamos dejarlo sin sumar. Pero en este caso con el 12 sí es diferente. Entonces sigamos este camino. De F hacia H tenemos un total de 6. 12 más 6 es 18. Entonces tenemos 18, F, interacción 2. Digo 3. 18, F, interacción 3. Ahora podemos llegar de H hacia J con un total de 6. Tendríamos esta cantidad, 18 más 6, 24, H. Interacción número 4. Entonces, el camino con más interacciones hasta llegar a J, o de llegar de A hacia J, el número máximo de interacciones es 5 y el número mínimo de interacciones es 4. Ya. Bueno, ahora como les repetí en el video anterior, sería eliminar los números más grandes y quedarnos con el pequeño. Entonces tendríamos esto. A ver, borrador, no, crayón, no. Ya, borrador. El número más pequeño de toda esta cola que llega hacia J es 24, así que nos quedamos con todos los 24. Borramos esto, borramos este, borramos esto. Nos quedamos con 2,24. Eso significa que hay dos caminos hacia A, hacia J, que pueden ser los mínimos caminos. Así que al momento de responder diríamos, para allá del camino A hacia J tenemos dos caminos mínimos. Ojo, esto es importante, poner las direcciones. Es por ello que estamos etiquetando. Ahora explico lo de las direcciones.
O sea, A, B, E, G, J, porque eso es lo que van a considerar en sí. Es por ello que estamos etiquetando, si no, sería sumar mentalmente y ya. Ahora con esto, nos quedamos con el 19, borramos 20 y 21. Aquí es 17. Aquí los dos nos dan igual, son lo mismo. Aquí borramos estos dos. Tendríamos 12 nada más. Aquí borramos al 22. Y bueno, ahora hay que retroalimentarnos de dónde viene estos 24. Y como les decía, aquí sería escribir así. A ver. 24G. 24G. G viene de 17E. E viene de 12B. Y B viene de A. Entonces nuestro camino a seguir es A. Luego B. Luego E. G y J. Esto nos da un total de 24. No estamos seguros, podemos volver a sumar. 6 más 6 es 12. 12 más 5 nos da 17, más 7, 24. Ese es un camino. Ahora el camino de 24H. 24H. Vemos H. H es 18F. F. F. Aquí me equivoqué. Es C. Disculpa, acá es C. 12C. Entonces, C y C proviene del vértice A. Entonces, nuestro camino es A. Ya se cambió de color. A hacia B. No, disculpen. Hacia C. De C hacia F. De F hacia H y de H hacia J. Nos da un total de 24 metros, kilómetros, lo que nos estén diciendo. Entonces tenemos 8 más 4, 12 más 6, 18 y más otros 6, 24. Esos son nuestros dos caminos. Así que como respuesta será poner esto. Esto es nuestra respuesta. Nuestra respuesta al poner en el examen, si nos dicen dar el siguiente grafo, determina el camino de longitud mínima, tendríamos que responder tenemos dos caminos como longitud mínima, con longitud mínima de A hacia J usando el algoritmo de Dijkstra. Estas son las direcciones que debemos seguir para llegar a estos caminos, poner y describiríamos el camino mínimo. Nos da un total de 24. Y escribiríamos esto. Esto es importantísimo. Si no pones eso, pues prácticamente por las puras has hecho eso. Sí. Si nos dicen interacciones máximas hasta llegar a ese camino, no nos importa la distancia. Sería 5 interacciones. Pero si nos dicen el número de interacciones hasta llegar al camino mínimo es 24. Digo 4. Disculpa, 24. Y ya. Eso es todo.